Cada día que despiertas no es una casualidad. Es un recordatorio silencioso del amor de Dios. Cada mañana que abres tus ojos, el Señor te está diciendo: aquí estoy contigo una vez más, hijo mío, hija mía. Y muchas veces caminamos tan rápido por la vida, tan llenos de ocupaciones, preocupaciones y expectativas, que olvidamos detenernos a reconocer el milagro poderoso que es simplemente despertar. El amanecer no es solo un ciclo natural, es una señal divina de que Dios no ha terminado contigo. Es evidencia de que todavía hay un propósito para ti, que aún hay un capítulo más que debes vivir, una batalla más que vas a conquistar, una oración más que será respondida. Por eso, comenzar el día buscando su presencia no es una obligación, es un privilegio. Es un encuentro directo con el Creador antes de enfrentar el mundo. La Biblia en muchos pasajes nos muestra la importancia de buscar a Dios en las primeras horas del día. Y aunque miles de cosas quieren robar ese tiempo, hay una verdad profunda. Cuando pones a Dios primero, todo en tu vida comienza a ordenarse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque al entregar la mañana a Dios, tu corazón se alinea con su voluntad, y donde hay alineación, hay dirección. Hoy quiero acompañarte a vivir un momento especial. No un simple mensaje, sino un espacio de conexión profunda con Dios. Antes de continuar, quiero que hagas algo pequeño pero poderoso. Escribe en los comentarios: mi día es de Dios. Esto no es solo un gesto, es una declaración espiritual. Y cuando miles de personas escriben lo mismo, el algoritmo empieza a mostrar este mensaje a quien más lo necesita. Así que estás evangelizando con solo escribir una frase. Ahora respira profundo. Deja que tus pensamientos se aquieten. Deja que tu corazón se abra. Porque lo que veremos hoy puede transformar cómo empiezas tus días para siempre. Quiero que escuches esta verdad. Dios te espera cada mañana. Él desea que lo busques, que le entregues tus cargas, tus planes, tus miedos, tus decisiones, porque cuando tú lo buscas, Él mueve su mano a tu favor. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Mucho antes de que la gente se despertara, antes de que el ruido del mundo comenzara, Jesús se levantaba a orar. Él sabía que sin la presencia del Padre, ningún día podía enfrentarse con plenitud. Si el Hijo de Dios necesitaba oración matutina, ¿cómo no vamos a necesitarla nosotros? Por eso quiero invitarte a un momento especial. Hoy no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este video porque quiere hablarte, quiere guiarte, quiere darte una paz que el mundo no puede darte. Quédate conmigo hasta el final, porque cada parte de este mensaje está diseñada para que recibas revelación, fortaleza y dirección para este día. Pero antes, vamos a hacer lo que Jesús nos enseñó: orar con sus propias palabras. La oración más poderosa, más profunda y más completa jamás enseñada: el Padre Nuestro. Prepara tu corazón. Cierra tus ojos si puedes. Siente este momento como si fuera una conversación íntima entre tú y Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Ahora escucha con atención, porque vamos a profundizar en cada una de estas palabras. No de forma religiosa, sino espiritual, práctica y transformadora. Cuando Jesús nos enseñó a decir Padre Nuestro, estaba derribando barreras. Estaba revelando algo que escandalizó a su tiempo: que Dios no es un ser lejano, inaccesible o indiferente. Es Padre, un Padre que escucha, que cuida, que protege, que guía, que restaura.
Cuando tú dices Padre nuestro, estás declarando identidad. Estás diciendo, no camino solo, no estoy abandonado, no estoy confundido. Yo tengo un Padre celestial que me ama con amor eterno. ¿Te das cuenta del poder que hay en esa frase? No dices Dios lejano, ni Ser Supremo, ni Divinidad Eterna. Dices Padre. La palabra que cura traumas, que rompe cadenas, que transforma corazones. Pero también dices nuestro. Esto significa que no estás aislado. Eres parte de una familia espiritual. Hay millones de personas en el mundo que, igual que tú, están tratando de caminar en fe, de levantarse cada día, de confiar en Dios aunque la vida sea difícil. No estás solo. Nunca lo estuviste. Cuando dices que estás en los cielos, estás reconociendo que Dios gobierna sobre todo, que su trono está por encima de tus problemas, que Él no está limitado por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por las posibilidades humanas. Él es soberano. Él ve todo. Él sabe todo. Él puede todo. Y quiero que entiendas esto. Si Dios está en los cielos, tú no tienes por qué vivir en el suelo emocionalmente. Él te levanta. Él te restaura. Él te sostiene. Uno de los ejemplos más impactantes de esta soberanía divina está en la historia de Daniel. Cuando lo arrojaron al foso de los leones por mantenerse fiel, pareciera que todo estaba perdido. Pero Dios envió a su ángel, y donde había muerte, Dios puso protección. Donde había peligro, Dios puso paz. Donde había oscuridad, Dios puso luz. Eso es lo que pasa cuando reconoces que tu Padre está en los cielos. Su poder baja a tu vida. Su mano te guarda. Su presencia te envuelve. Su propósito se cumple. Por eso, hoy quiero que declares dentro de tu corazón: Padre, sé que estás en los cielos, pero también sé que estás conmigo. Ahora avanzamos a la siguiente frase: santificado sea tu nombre. Esto no es solo una expresión religiosa, es una postura del corazón. Santificar el nombre de Dios es reconocer su grandeza, honrarlo, respetarlo, vivir de manera que tu vida refleje quién es Él. No se trata solo de decir que Dios es santo, sino de vivir como alguien que pertenece a un Dios santo. Esta verdad la vemos claramente en la historia de Moisés cuando se encontró con la zarza ardiente. Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Ese suelo no era santo por sí mismo, se volvió santo porque Dios estaba ahí. Así es tu vida. Cuando Dios está presente, incluso tus partes rotas, difíciles o confusas se convierten en territorio santo. Él transforma lo ordinario en extraordinario. El silencio se hizo tan profundo que ni siquiera el murmullo del viento se atrevió a interrumpirlo. Era como si todo el cielo estuviera conteniendo el aliento, esperando la respuesta de Enoc. Las palabras que había escuchado seguían vibrando dentro de él, como si cada sílaba fuera un eco que se expandía por su espíritu. Y entonces, con una voz que no era fuerte pero sí firme, dijo: Señor, si tú me llamas, yo camino. Si tú me guías, yo sigo. Si tú hablas, yo escucho. En ese instante, la luz que lo rodeaba cambió. Ya no era solo claridad, era vida. Vida pura, intensa, casi tangible. El aire parecía cargado de una energía que le hacía temblar las manos. Y sin entender cómo, sin saber cuándo había ocurrido, Enoc sintió que sus pies ya no tocaban la tierra. No era un vuelo, no era un desprendimiento del cuerpo. Era más bien como si Dios mismo lo hubiera tomado por el hombro y lo estuviera elevando con una suavidad imposible de describir. Mientras ascendía, la visión del mundo se hacía pequeña, como una pintura que se alejaba. Pero al mismo tiempo, Enoc sentía que su corazón se expandía. Entendía cosas que antes solo había sospechado en sueños. Percibía misterios como si fueran luces encendidas en la oscuridad. Y aunque no veía aún el rostro del Altísimo,
Su presencia era más real que el aire que alguna vez respiró. En medio de su ascenso, escuchó voces. No eran humanas, no eran de este mundo, eran profundas, resonantes, antiguas, voces que parecían atravesar los siglos y que hablaban entre ellas como guardianes que habían esperado este momento desde la creación. Decían: el elegido se acerca, el que caminó sin mancha, el que no temió obedecer, el que mantuvo la mirada fija en el Eterno. Enoc sintió un estremecimiento recorrerlo de pies a cabeza. No sabía si debía hablar, guardar silencio o postrarse. Pero la voz que había escuchado antes volvió, calmada, amorosa, firme. No temas, Enoc. Aquí no hay lugar para el temor. Donde yo estoy, solo habita la paz. Y la paz lo envolvió como un manto tibio, como si toda preocupación, todo dolor, toda duda que alguna vez cargó, se desvaneciera como humo llevado por viento. Entonces, frente a él, comenzaron a formarse figuras. Eran seres altos, majestuosos, con vestiduras que parecían hechas de luz líquida. Sus rostros no podían describirse con palabras terrenales. No eran humanos, pero tampoco eran ajenos. Tenían una belleza tan pura que lastimaba los ojos, pero sanaba el alma al mismo tiempo. Uno de ellos se inclinó ligeramente y dijo: Enoc, bienvenido. El Altísimo ha decidido mostrarte aquello que no se revela a los hombres. Has sido llamado no solo para ver, sino para comprender. No solo para escuchar, sino para recordar. Enoc tragó saliva, aunque no sabía si aún tenía cuerpo o si solo era espíritu. Su voz salió casi como un susurro. ¿Qué debo ver? El ser de luz extendió una mano, y lo que apareció ante él no era una imagen. Era un universo entero, un remolino de estrellas formando galaxias, ríos de fuego que cruzaban el vacío como cintas infinitas, mundos naciendo, mundos apagándose, la eternidad en movimiento, respirando, pulsando como un corazón que nunca deja de latir. Enoc no podía comprenderlo. Ningún humano podía. Pero aún así, algo dentro de él intuía que lo que observaba era más que belleza. Era propósito. Todo tenía un orden. Todo tenía una razón. Nada era casualidad. Y mientras contemplaba aquel espectáculo divino, la voz del Altísimo resonó nuevamente. Así como cada estrella tiene un nombre, cada vida tiene un destino. Así como cada luz tiene un lugar en el firmamento, cada alma tiene un lugar en mi corazón. Nada está perdido ante mis ojos. Nada está olvidado. Entonces el cielo cambió de nuevo. Las visiones se movieron, como si fueran páginas de un libro celestial que se abrían frente a él. Aparecieron escenas de la humanidad. Guerras, lágrimas, risas, nacimientos, pérdidas, victorias, pecados, arrepentimientos, todo. Enoc veía la historia como quien observa el fluir de un río inmenso, desde el inicio hasta el final, desde la inocencia hasta la caída, desde la caída hasta la restauración. Y en medio de esas visiones, escuchó al Altísimo decir: el hombre se aleja, pero yo permanezco. El hombre cae, pero yo levanto. El hombre olvida, pero yo recuerdo. Enoc sintió que algo dentro de él se quebraba, pero no de dolor, sino de revelación. Era como si su corazón hubiera sido abierto para entender lo que siempre había estado frente a él, pero que nunca había podido ver con claridad. Y entonces, una última visión apareció. No era guerra, no era creación, no era destrucción. Era un hombre, caminando por un camino polvoriento. Un hombre sencillo, humilde, con una mirada llena de amor. Un hombre que cargaba sobre sus hombros un destino que cambiaría todo para siempre. Enoc no entendió quién era, pero supo que aquel hombre sería la clave, la respuesta, el puente entre lo divino y lo humano. La voz divina habló una vez más. Lo que ves ahora, llegará. Y cuando llegue, la misericordia cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar.
Enoc cayó de rodillas, si es que aún tenía rodillas, mientras un temblor sagrado recorría su ser. Nunca había sentido algo así. Nunca había sido tan consciente de la grandeza de Dios. Y al mismo tiempo, de su ternura. Y justo cuando pensó que ya no podía recibir más, la luz volvió a descender sobre él. Esta vez como un abrazo. Un abrazo del cielo. La luz que lo abrazaba comenzó a transformarse. Ya no era un resplandor estático, sino un río luminoso que lo rodeaba, como si el cielo entero estuviera vivo a su alrededor. Enoc sintió cómo cada partícula de aquel resplandor parecía conocer su nombre, su historia, sus dudas, sus heridas, sus temores. Era como si la luz misma le hablara, recordándole algo que su alma siempre supo, pero que había olvidado mientras caminaba entre los hombres. Y entonces escuchó la voz del Altísimo una vez más. Enoc, levántate. No era un mandato, era una invitación. Una invitación que llevaba dentro ternura, autoridad y eternidad al mismo tiempo. Cuando Enoc se elevó, la visión cambió otra vez. Frente a él apareció una enorme puerta, pero no una puerta como las que conoce la tierra. Era un arco colosal, hecho no de materia, sino de gloria. Cada línea, cada borde, cada destello parecía contener himnos, historias y secretos desde el inicio de los tiempos. La puerta parecía respirar, como si estuviera viva. Uno de los seres luminosos que lo habían recibido antes habló con voz profunda. Esta es la puerta del conocimiento santo. Ningún hombre la ha cruzado antes mientras aún existe sobre la tierra, pero tú, Enoc, eres llamado a ver lo que generaciones enteras no comprenderán hasta que llegue la hora establecida. Enoc tragó saliva. Su espíritu vibraba. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, preguntó. El ser respondió. Lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Y la puerta se abrió. Lo que Enoc vio no era posible explicarlo con palabras humanas. Era como si todas las dimensiones se hubieran estirado y comprimido al mismo tiempo, revelando lo que está más allá del tiempo, más allá del pensamiento, más allá incluso de la comprensión angelical. Un océano de luz infinita. Cantidades incontables de seres celestiales moviéndose como constelaciones vivientes. Canciones que no eran canciones, sino vibraciones de pura esencia. Verdades tan grandes que comprendió que ningún hombre podría sostenerlas sin ser transformado desde la raíz del alma. Enoc sintió que su ser se expandía, como si su espíritu fuera estirado y fortalecido para poder recibir la magnitud de lo que contemplaba. Y entonces vio un libro. No era un libro físico. Era un libro que parecía hecho de luz y sonido, como si cada página fuera un fragmento de eternidad. El libro flotaba sobre un pedestal invisible y destellaba con cada respiración del cielo. La voz del Altísimo habló desde lo alto. Este es el libro del destino. Aquí están escritas las generaciones. Cada nombre, cada camino, cada lágrima, cada victoria. Enoc observó, maravillado. No comprendía cómo podía existir un libro que lo contenía todo. ¿Puedo leerlo?, preguntó con humildad. La voz respondió. Leerás solo lo que tu espíritu está preparado para sostener. Las páginas comenzaron a moverse sin que el viento las tocara. Cada hoja mostraba imágenes vivas, ciudades que aún no existían, pueblos que aún no habían sido formados, líderes que cambiarían el mundo, guerras que vendrían, ciclos de caída y restauración, épocas de oscuridad y épocas de despertar espiritual. Y luego, algo más. Algo que hizo que Enoc sintiera un estremecimiento que lo traspasó como fuego. Vio una escena en la que el cielo se abría con un resplandor incomparable. Y descendía aquel mismo hombre humilde que había visto en la parte anterior. Pero esta vez lo entendió. Ese hombre no era un simple viajero, era la promesa viva.
el elegido, el Redentor, el Hijo. Enoc cayó de rodillas nuevamente. «Señor, ¿qué deseas que haga con todo esto?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta fue suave, pero tan poderosa que hizo vibrar el firmamento. «Guarda estas palabras en tu espíritu, y cuando vuelvas a caminar entre los hombres, diles que yo no estoy lejos, que yo no olvido, que yo no abandono. Diles que aún en los días más oscuros, yo sigo reinando». Una paz indescriptible envolvió a Enoc. Su espíritu ardía como un fuego sagrado. Entonces, la luz comenzó a rodearlo de nuevo, pero esta vez no era para mostrarle visiones, sino para enviarlo de regreso. Su descenso fue lento, como si el cielo mismo estuviera despidiéndose de él. Los seres luminosos lo miraron con respeto. Uno de ellos dijo: «Tú has visto lo que pocos han contemplado. Vive ahora para recordarlo». Y en un destello, Enoc abrió los ojos. Estaba otra vez en la tierra, el mismo campo, la misma brisa, el mismo cielo azul. Pero él ya no era el mismo. Sus ojos tenían una profundidad nueva. Su alma ardía con un conocimiento que ningún ser humano había experimentado. Y mientras caminaba de regreso, entendió que cada paso que daba ya no era solo suyo, era un eco del cielo sobre la tierra. Lo que Dios revela no es para inflar el ego, sino para transformar el corazón. Enoc no fue llevado por ser el más fuerte, el más sabio o el más perfecto, sino por ser el más dispuesto. Y cuando el corazón está dispuesto, Dios abre puertas que la mente jamás imaginó. «Señor, abre mis ojos para ver lo que solo tú puedes mostrarme. Fortalece mi fe como fortaleciste la de Enoc. Guía mis pasos, ilumina mi camino y enséñame a caminar contigo cada día, hasta que mi vida refleje tu presencia en todo lo que hago. Amén». Y si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas cada palabra, entonces no te vayas sin dejar una huella aquí, porque este espacio no es un canal más, es un lugar donde lo eterno respira, donde la fe se fortalece y donde cada mensaje está hecho para acercarte un poco más a Dios. Si deseas seguir recibiendo enseñanzas como esta, si quieres caminar conmigo a través de estas revelaciones y descubrir más historias que transforman el alma, suscríbete ahora. No es solo un botón, es un paso, un sí, un acto pequeño, con un impacto profundo. Activa la campanita y únete a esta comunidad de luz, de reflexión y de búsqueda espiritual. Aquí, cada palabra se crea para ti. Cada historia se cuenta para ti. Cada oración nace pensando en ti. Así que no lo dudes. Suscríbete y caminemos juntos. Aún hay muchas revelaciones por venir. Y quiero que tú seas parte de ellas.